El espíritu de Jezabel ahora está en la iglesia de Dios, llevándole seducción, engaño y manipulación que corrompen al pueblo de Dios y terminan por dividirlo. Es inevitable que como creyentes no nos hagamos las siguientes preguntas: ¿de dónde viene este espíritu? ¿Cómo puedo identificarlo para no caer en sus garras? ¿Cuáles son las señales que delatan a las personas que ya cayeron en sus garras? Y lo más importante, ¿existe alguna forma de evitarlo? Querido oyente, en este video vamos a responder a estas preguntas a la luz de las Escrituras y veremos cómo resistir y pelear contra el espíritu con la palabra de Dios. Antes de continuar, cuéntanos si crees que el espíritu de Jezabel se ha infiltrado en tu iglesia. Te leemos en los comentarios. Empezamos. El regreso del espíritu de Jezabel. Dicen que los demonios más antiguos no mueren, solo cambian de rostro. Y entre todos los nombres malditos que han quedado grabados en la historia, ninguno despierta tanto temor como el de Jezabel. Fue reina de Israel, esposa de Acab, perseguidora de los profetas, una mujer tan hermosa como perversa. Pero lo que pocos entienden es que Jezabel no solo fue una mujer, fue un espíritu. Un espíritu que sedujo al poder, manipuló la adoración y desafió directamente la voz de Dios. Su cuerpo fue devorado por los perros, pero su influencia nunca murió. Su espíritu se ocultó durante siglos, aguardando el momento de regresar. Y ese momento es ahora. Hoy, Jezabel ya no viste túnicas reales, ni pinta sus ojos con col frente a una ventana de palacio. Hoy Jezabel se sienta en los templos, canta en los coros, predica en los púlpitos, y hasta administra redes sociales con versículos en sus biografías. Pero su propósito sigue siendo el mismo: corromper la pureza del pueblo de Dios desde adentro. Donde antes reinaba el fuego del Espíritu Santo, hoy se escucha el eco de una adoración contaminada. El mensaje de la cruz ha sido reemplazado por el evangelio de la fama, el aplauso y el dinero. El altar se ha convertido en un escenario, y el templo, en un teatro de vanidades. Y mientras los fieles creen que adoran a Dios, el espíritu de Jezabel sonríe en silencio, alimentándose del ego, la codicia y el deseo de poder. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo logró Jezabel infiltrarse en la iglesia del siglo XXI sin que casi nadie lo notara? Esa historia, oscura, inquietante y proféticamente real, apenas comienza. Y entenderla podría cambiar para siempre la manera en que ves la fe, el liderazgo y la guerra espiritual que se libra detrás de los púlpitos. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una metáfora. Es una advertencia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, Apocalipsis 2:20. Y así, mientras la iglesia duerme, Jezabel ha despertado. La reina que desafió al cielo. Mucho antes de que el nombre de Jezabel se convirtiera en sinónimo de corrupción, ella fue una princesa fenicia, hija de un rey llamado Ed-Baal, sacerdote de Baal y de Astarte, los dioses de la fertilidad y el placer. Desde su niñez, Jezabel fue instruida no en la humildad, sino en el dominio y la manipulación. Aprendió a gobernar con seducción, a influir con palabras y a destruir con encanto. Cuando fue entregada en matrimonio al rey Acab de Israel, los cielos se estremecieron. Israel, la nación escogida por Dios, abrió sus puertas a un culto pagano disfrazado de alianza política. Jezabel no solo entró en el palacio, entró en el corazón de la nación. Con dulces palabras y una sonrisa que ocultaba veneno, persuadió a Acab para que construyera templos a Baal y a Astarte. Los profetas del Señor fueron perseguidos, los altares destruidos, y los falsos sacerdotes comenzaron a multiplicarse. Israel cayó bajo una neblina espiritual, una mezcla peligrosa de fe y apostasía. El pueblo seguía mencionando el nombre de Jehová, pero ya no lo obedecía. Y fue entonces cuando apareció Elías, el profeta de fuego. El hombre que se atrevió a desafiar a Jezabel en nombre del Dios vivo. En el monte Carmelo, mientras el pueblo observaba, Elías clamó y descendió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio y avergonzando a los sacerdotes de Baal. Pero Jezabel no tembló. No lloró. No se arrepintió. Juró venganza. Y así comenzó una guerra que no era solo entre un profeta y una reina, sino entre dos espíritus eternos. El espíritu de Dios y el espíritu de Jezabel. Lo que pocos comprenden es que esa guerra nunca terminó. Aunque su cuerpo fue devorado por perros en Jezreel, su espíritu quedó libre. Y durante siglos,
Ha viajado entre generaciones, buscando nuevos tronos donde reinar, nuevos púlpitos donde hablar, y nuevas almas donde sembrar su veneno. Hoy, Jezabel ya no necesita palacios ni reyes. Ahora gobierna desde la influencia, desde los deseos disfrazados de espiritualidad, desde la apariencia de santidad que oculta el orgullo. Y mientras el mundo celebra su liberación, ella celebra su victoria silenciosa. La de haber transformado la adoración en espectáculo. El llamado al arrepentimiento en un discurso motivacional. Y la autoridad espiritual en una competencia de likes. Pero su regreso no ha sido casual. Ha sido cuidadosamente planeado. Porque antes del fin, el espíritu de Jezabel debe volver a manifestarse con más fuerza que nunca. Y ya lo está haciendo. La caída de la reina y la profecía del fin. El final de Jezabel fue tan brutal como su reinado. Los días de su soberbia llegaron a su límite cuando el profeta Elías lanzó una sentencia que resonó como un trueno en los pasillos del palacio. Los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezreel. 1 Reyes 21-23. Durante un tiempo, la reina siguió riendo, maquillándose frente a su espejo de marfil, rodeada de sirvientas y perfumes. Creía que su poder era eterno, que su belleza era su escudo, que sus encantos la harían inmortal. Pero el juicio de Dios no se retrasa, solo espera el momento exacto. Años después, cuando el general Jehú entró en Jezreel con el fuego del juicio en sus ojos, Jezabel se asomó a la ventana. Se pintó los ojos, se arregló el cabello, y con voz desafiante gritó: «Vienes en paz, Zimri, asesino de tu señor». Pero su altivez no pudo detener lo inevitable. Jehú ordenó: «Echadla abajo». Y los eunucos, los mismos que antes la servían, la arrojaron por la ventana. Su cuerpo golpeó el muro, su sangre salpicó los caballos, y sus restos fueron devorados por los perros. Solo quedaron su calavera, sus pies, y las palmas de sus manos. Así terminó la reina que quiso desafiar al cielo. Pero su final no fue solo castigo, fue una señal profética. Porque cada detalle de su caída representa la destrucción de todo lo que su espíritu simboliza. Su rostro pintado, símbolo de la seducción espiritual, fue desfigurado, sus manos, símbolo de control, fueron arrancadas, y sus pies, que la llevaban a manipular reyes, quedaron como testimonio de su derrota. Dios no solo venció a Jezabel, reveló cómo vencería a su espíritu en los tiempos del fin. No con espadas, sino con santidad. No con poder humano, sino con fuego celestial. Sin embargo, el espíritu de Jezabel no desapareció. Su derrota física solo fue el inicio de su metamorfosis. Y siglos más tarde, cuando la Iglesia se levantó en el nombre de Cristo, ese espíritu despertó de nuevo, pero con un rostro diferente. Ya no buscaba tronos reales, sino corazones confundidos. Ya no necesitaba sacerdotes de Baal, sino líderes distraídos por la fama. Ya no mataba profetas con espadas, sino con aplausos, distracciones y adulación. Y así, en el silencio de una era moderna, entre luces, pantallas y templos llenos de gente, el espíritu de Jezabel volvió a levantarse, no como enemiga declarada, sino como una influencia espiritual. Una mujer, un hombre, un líder, un movimiento, cualquiera puede ser su instrumento, si deja que la vanidad se siente donde solo Dios debe reinar. Porque Jezabel ha aprendido algo. Ya no necesita gritar para dominar. Le basta con susurrar dentro de la iglesia. La iglesia seducida. Los siglos pasaron. Los imperios cayeron. Los profetas murieron. Pero en las sombras del tiempo, el espíritu de Jezabel nunca descansó. Esperó, pacientemente, como una serpiente dormida bajo el altar. Esperó el momento en que la iglesia bajara la guardia. Y cuando lo hizo, volvió a entrar. No llegó con el rostro de una bruja ni con coronas doradas. Llegó con una sonrisa amable, una Biblia bajo el brazo y palabras dulces que hablaban de amor, prosperidad y tolerancia. Pero detrás de cada palabra, había un veneno antiguo, la corrupción de la verdad. Así comenzó la gran seducción espiritual. Jezabel sabía que no podía destruir la iglesia desde afuera, así que entró desde adentro. Sembró semillas de confusión en los púlpitos, enseñando que el pecado podía coexistir con la gracia, que la santidad era opcional, y que el éxito era la nueva señal del favor divino. Poco a poco,
las congregaciones comenzaron a cambiar. Los mensajes se volvieron suaves. Los predicadores dejaron de hablar del arrepentimiento y comenzaron a hablar del autoestima. La oración fue reemplazada por motivación. La adoración, por espectáculo. Y el fuego del Espíritu Santo, por luces de neón. El espíritu de Jezabel ama los aplausos, porque cada aplauso a un hombre es un silencio hacia Dios. Ama las plataformas, porque en ellas puede esconder el orgullo detrás de una sonrisa espiritual. Ama las redes sociales, porque en ellas puede transformar la fe en una competencia de influencia. Hoy Jezabel no persigue profetas con espadas. Los corrompe con fama. No destruye iglesias con violencia. Las adormece con comodidad. Y no mata la fe con persecución, sino con distracción. Las mismas palabras que una vez usó para engañar a Acab, hoy las susurra al oído de miles de líderes. No seas tan radical. Dios quiere que seas feliz. No hables del juicio. Eso espanta a la gente. Predica lo que vende, no lo que confronta. Así, sin ruido, el altar se contaminó. Y lo más triste es que muchos ni siquiera lo notaron. Jezabel ya no necesita un trono, porque ahora gobierna desde los corazones divididos. Su presencia está en cada ministerio que busca reconocimiento más que obediencia. En cada adorador que canta para ser visto. En cada creyente que busca poder sin cruz. Y su influencia se extiende como humo invisible, infiltrándose en cada rincón donde la apariencia ha reemplazado la presencia. Pero aunque la iglesia parezca dormida, Dios no ha guardado silencio. Así como levantó a Elías en el Monte Carmelo, está preparando una nueva generación de profetas. Hombres y mujeres que no temen perder seguidores, ni plataformas, ni fama, con tal de recuperar el fuego de la verdad. Y mientras Jezabel sonríe creyendo haber vencido, en lo oculto se está encendiendo una chispa. Una chispa que pronto se convertirá en fuego. La seducción de Jezabel no es ruidosa. No se presenta como maldad abierta. Se disfraza de luz, de revelación nueva, de progreso espiritual. Y en ese disfraz, ha reescrito lentamente el Evangelio. Hoy, el espíritu de Jezabel enseña que la gracia es una excusa para no cambiar. Que la prosperidad es más importante que el arrepentimiento. Que el llamado de Dios es una carrera de popularidad. Y que todo lo que incomoda, no puede venir del Espíritu Santo. Así, el mensaje que antes rompía cadenas, ahora acaricia egos. La palabra que antes quemaba el pecado, ahora lo tolera en nombre del amor. Y miles de creyentes caminan hacia el abismo creyendo que avanzan hacia la bendición. El espíritu de Jezabel no odia la Biblia. La usa. La torce, la edita, la acomoda al gusto del público. Cita versículos, pero les arranca el contexto. Predica del reino, pero omite la cruz. Habla de victoria, pero calla la obediencia. Y mientras el pueblo aplaude, el cielo se lamenta. En los templos se canta más que nunca, pero ya no se adora. Se predica más que nunca, pero ya no se teme al Señor. Se habla del Espíritu Santo, pero pocos le obedecen. El fuego parece brillar, pero es luz artificial. Jezabel sabe que las emociones son más poderosas que los argumentos. Por eso manipula el alma antes que la mente. Provoca lágrimas sin arrepentimiento. Canto sin entrega. Y fe sin obediencia. Sabe que una iglesia emocional pero no espiritual es una iglesia débil y fácilmente controlable. Su influencia se infiltra también en los movimientos de reavivamiento. Muchos comienzan con fuego verdadero, pero Jezabel sabe infiltrarse en medio del avivamiento y contaminarlo desde dentro. Introduce orgullo, división, celos ministeriales, competencia disfrazada de pasión por el reino. Así, el fuego se convierte en humo. La unidad en espectáculo. Y el propósito, en un negocio. Jezabel no teme a la adoración, teme a la adoración pura. No teme al Evangelio, teme a la verdad sin filtro. No teme a la iglesia, teme a la iglesia arrepentida. Y mientras el mundo aplaude a los nuevos ídolos de la fe, Dios busca corazones quebrantados, escondidos, sin nombre, sin fama. Porque sabe que el día está cerca. El día en que la máscara de Jezabel caerá ante todos. Pero antes de que eso ocurra, ella lanzará su último ataque.
el más sutil, el más peligroso, el más convincente, porque Jezabel está preparando su último acto. Un movimiento global de aparente unidad, amor y prosperidad espiritual, que en realidad será el altar final del engaño. Y cuando ese altar se levante, solo aquellos que tienen discernimiento podrán ver quién realmente está detrás del velo. El último engaño. El espíritu de Jezabel sabe que su tiempo se agota. Sabe que las profecías avanzan, que las trompetas ya suenan a lo lejos, que el juicio está cerca. Y como toda bestia acorralada, ha decidido dar su último golpe. Ya no busca dividir la iglesia con odio, sino unirla con una mentira. Su estrategia es sutil, elegante, aparentemente espiritual. Crear un gran avivamiento global que no viene del cielo, sino del orgullo humano. Millones lo esperan. Millones lo celebrarán. Pero pocos verán el veneno que fluye detrás de sus cánticos, conferencias y transmisiones. Jezabel levantará una generación que hablará en nombre de Dios, pero sin haber oído su voz. Predicarán sobre fuego, pero su fuego no será santo. Harán milagros, pero no por el Espíritu Santo. Y dirán paz y unidad, mientras sellan alianzas con el mundo. Este será el falso Pentecostés. Un movimiento masivo donde las emociones reemplazarán la verdad. Donde los púlpitos se convertirán en plataformas de espectáculo global. Y donde la adoración será dirigida más al público que a Dios. Será la hora en que Jezabel se siente en el templo, sonriente, coronada por la aprobación humana, mientras los hombres la confunden con la gloria divina. Y muchos dirán, aquí está el Espíritu Santo, mira cómo la gente cae, cómo grita, cómo se emociona. Pero el Espíritu Santo no se mide por el ruido, sino por la santidad. Y en medio del estruendo, pocos notarán que el altar se ha contaminado otra vez. Bajo ese nuevo avivamiento, Jezabel promueve mensajes suaves. Dios quiere que seas feliz, no santo. Ya no hables del infierno, es demasiado negativo. Todos los caminos llevan al mismo Dios. Y así, en nombre del amor, la verdad es silenciada. Pero mientras la multitud danza y aplaude, algo extraño ocurre en el mundo espiritual. Un silencio denso cubre la tierra. Los cielos parecen observar, esperando una respuesta. Porque aunque Jezabel crea que ha ganado, hay una voz que aún no ha hablado. Una voz que una vez hizo descender fuego sobre el Carmelo. Una voz que está a punto de romper el silencio. Elías vuelve. No el hombre, sino el espíritu profético que lo impulsó. Y con él, viene el fuego verdadero, el que no busca fama ni aplausos, sino purificar la iglesia y destruir el engaño. El tiempo de Jezabel está llegando a su fin. Y aunque aún sonríe desde los escenarios, sus días están contados. Señales en la tierra y en el cielo. Antes de que Dios levante una generación de profetas. La tierra tiembla. Siempre ha sido así. Cada vez que el cielo se prepara para hablar, el mundo entero entra en crisis. Hoy, esa crisis está frente a nuestros ojos. Guerras que nadie entiende. Naciones al borde del colapso. Gobiernos que se desmoronan. La pobreza creciendo mientras el lujo domina los templos. Familias destruidas. Fe confundida. Y una generación entera buscando sentido en pantallas luminosas que solo ofrecen vacío. Los profetas antiguos lo anunciaron. En los postreros días habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. La gente llamará a lo malo bueno, y a lo bueno malo. Y ahora, esas palabras se cumplen una a una. Pero lo más alarmante no es lo que ocurre en el mundo, sino lo que ocurre dentro de la iglesia. Muchos han perdido la voz profética, reemplazándola por diplomacia religiosa. Otros han cambiado el fuego por aceptación. Y los pocos que aún se atreven a hablar, son silenciados por los mismos que dicen defender la verdad. La tibieza se ha vuelto el nuevo normal. Y mientras tanto, Jezabel celebra su aparente victoria. Pero en lo profundo de la oscuridad, algo comienza a moverse. No es un movimiento humano, ni una tendencia viral. Es el susurro de Dios, llamando a sus escogidos. No son famosos. No tienen púlpitos. Muchos ni siquiera tienen títulos. Pero tienen algo que Jezabel no puede imitar, intimidad con Dios.
Son los que lloran en secreto por una iglesia dormida. Los que no buscan micrófonos, sino rodillas dobladas. Los que no quieren seguidores, sino dirección divina. Son los que sienten que el Espíritu Santo los despierta en la madrugada con una carga que el mundo no entiende. El cielo está formando una generación invisible. Una generación que no se doblegará ante el sistema religioso ni ante las luces del entretenimiento espiritual. Una generación que no negociará la verdad. Y cuando el tiempo sea perfecto, saldrán del anonimato con fuego en los ojos y autoridad en la voz. Los cielos están preparando una confrontación final. Una batalla entre la apariencia y la pureza. Entre el espectáculo y la presencia. Entre Jezabel y los nuevos Elías. Y aunque todavía nadie los ve, el infierno ya tiembla, porque sabe que ya despertaron. El aire del mundo comienza a cambiar. Los sueños proféticos se intensifican. Las guerras no son solo políticas, son espirituales. Y mientras los noticieros muestran caos, el cielo susurra. Prepara el camino, porque los profetas están por levantarse. El silencio que precede al fuego ha comenzado. Y Jezabel lo presiente. Los nuevos Elías. Dios siempre trabaja en silencio antes de desatar su trueno. Antes del fuego, viene el anonimato. Antes del poder, viene el quebranto. Así fue con Moisés en el desierto, con David entre ovejas, con Juan en el Jordán. Y así está siendo ahora, con los nuevos Elías. No se encuentran en los escenarios, sino en los lugares donde nadie quiere estar. No visten de púrpura ni de oro, sino de sencillez y lágrimas. No buscan cámaras, buscan cuevas. Allí, en lo oculto, Dios los está moldeando con fuego, despojándolos de orgullo, limpiando sus labios como hizo con Isaías, enseñándoles a depender solo de su voz. Son hombres y mujeres comunes, pero con un corazón celestial. Tienen trabajos ordinarios, pero una carga extraordinaria. Mientras el mundo duerme, ellos gimen. Mientras otros planean eventos, ellos interceden. Mientras Jezabel celebra en los templos, ellos construyen altares en la intimidad. Han probado el rechazo, la soledad, el desprecio de los religiosos. Porque Jezabel teme a los que no puede controlar. Por eso los ha intentado silenciar con cansancio, con pruebas, con desánimo. Pero no puede destruirlos, porque no fueron enviados por hombres, sino forjados por Dios. Cada lágrima en el desierto es una gota de aceite nuevo. Cada noche sin respuestas es una cita divina. Cada herida los está preparando para algo más grande que ellos mismos. Y aunque aún no lo saben, el cielo ya pronunció sus nombres. Están marcados con fuego. Ungidos no para agradar, sino para confrontar. Su voz no será popular, pero será pura. Su mensaje no atraerá multitudes, pero encenderá corazones. Porque cuando hablen, no hablarán ellos, sino el Espíritu que los envió. Los nuevos Elías no vienen a competir con los falsos profetas. Vienen a derrumbar los altares falsos. Vienen a restaurar la verdad, a encender el arrepentimiento, a despertar a los dormidos y a devolverle a la iglesia su primer amor. Y cuando el mundo se burle de ellos, cuando Jezabel los acuse, los critique o los persiga, sus palabras resonarán más fuerte que el ruido del sistema. Porque no predicarán desde la ira, sino desde el dolor de ver a la novia de Cristo corrompida. Su fuego no será de venganza, sino de purificación. No vendrán con espadas, sino con autoridad celestial. Ya están aquí. Silenciosos. Invisibles. Pero listos. El viento empieza a cambiar. El cielo se oscurece. El sonido de lluvia se acerca. Y Jezabel comienza a inquietarse. Porque el mismo Dios que una vez la humilló con fuego, se está preparando para hacerlo otra vez. El fuego antes de la tormenta. Al principio fue un susurro. Una voz leve que solo los que velaban en oración podían oír. Después, vino un estremecimiento, un hambre por Dios que no podía explicarse. En pequeñas iglesias rurales, en casas humildes, en grupos que nadie conocía, el fuego comenzó a encenderse otra vez. No era fuego de espectáculo. Era fuego de quebranto. No era ruido, era presencia. Personas comunes, cansadas de lo superficial,
comenzaron a arrodillarse y llorar por una visita real del Espíritu Santo. Y allí, sin luces, sin cámaras, sin micrófonos, el cielo empezó a descender. Mientras las grandes plataformas se ocupaban de la fama. En los rincones más olvidados del mundo, los nuevos Elías encendían llamas invisibles. Cada oración era una chispa. Cada arrepentimiento, un relámpago. Cada lágrima, un nuevo altar restaurado. Los jóvenes comenzaron a tener sueños. Los ancianos, visiones. Los enfermos, fe renovada. Y en los lugares donde la religión se había vuelto rutina, la gloria comenzó a moverse otra vez como un viento antiguo. Era el mismo fuego que descendió en el Carmelo. El mismo fuego que encendió a los apóstoles. El mismo fuego que Jezabel juró destruir. Pero que ahora regresaba con más fuerza que nunca. No era un avivamiento organizado, era un avivamiento inesperado. El Espíritu Santo comenzó a romper estructuras, a cerrar templos vacíos, a levantar iglesias vivas en lugares insólitos. En calles, en cárceles, en hospitales, en montañas. El fuego no pedía permiso, solo avanzaba. Y todo lo que era falso comenzaba a quemarse. El sistema religioso, construido por manos humanas, empezó a agrietarse. Las máscaras espirituales se derretían frente a la pureza del espíritu. Y cada vez que el fuego caía, Jezabel temblaba. Sabía que no podría controlarlo. Sabía que el Dios que la derrotó una vez, estaba volviendo a levantar su ejército. El fuego del cielo no vino para entretener. Vino para exponer. Cada altar falso comenzó a revelarse. Cada corazón dividido empezó a ser probado. Los que solo buscaban reconocimiento fueron desenmascarados. Y los que buscaban a Dios de verdad comenzaron a brillar como brasas encendidas en medio de la oscuridad. El mundo no entendía lo que veía. Los noticieros hablaban de movimientos extraños de fe. Las redes se llenaron de testimonios y burlas al mismo tiempo. Pero los cielos sabían la verdad. El fuego de Dios había regresado para preparar el camino. Y mientras las primeras llamas se extendían, Jezabel se levantó de su trono dorado con furia. Porque si hay algo que el infierno no puede soportar, es ver a un pueblo que vuelve a doblar rodillas. El rugido está por comenzar. El enfrentamiento se acerca. El fuego ya está cayendo. Y la reina del engaño sabe que su hora se aproxima. El contraataque de Jezabel. El fuego se extendía como una llamarada indetenible. Y desde su trono de sombras, Jezabel lo observaba con una sonrisa torcida. Su belleza era venenosa, su voz, dulce como miel podrida. Había esperado siglos por este momento, el resurgir de los hijos de Elías, sus antiguos enemigos. Pero ella no iba a perder otra vez. Si no puedo destruirlos con miedo, los destruiré con engaño, murmuró. Y su plan comenzó a desplegarse silenciosamente. Mientras los hombres de fe se arrodillaban, ella se infiltraba entre los altares con apariencia de piedad. Vestida de profeta, hablaba en nombre de Dios, pero su voz era hueca, sin espíritu. Enviaba mensajeros disfrazados de pastores, líderes y mentores, sembrando orgullo entre los humildes, división entre los fieles y desconfianza entre los santos. Su poder no era la fuerza bruta, sino la seducción espiritual. Con sus palabras acariciaba los oídos de los ingenuos. Dios quiere que seas famoso, susurraba. No necesitas arrepentirte, solo declararlo. Tu comodidad es la voluntad divina. Así, la serpiente volvió a hablar, pero esta vez desde los púlpitos. Las redes sociales se convirtieron en su nuevo templo. Miles comenzaron a seguir falsos profetas que prometían poder, riqueza y milagros instantáneos. El mensaje de la cruz fue reemplazado por el de la conveniencia. El arrepentimiento, por la autoayuda. Y la presencia de Dios, por el entretenimiento. Los que antes lloraban en oración, ahora competían por seguidores. Los que predicaban santidad, ahora negociaban invitaciones. Jezabel se reía entre las sombras, porque sabía que su hechizo más efectivo no era la persecución, sino la corrupción desde adentro. En los lugares donde el fuego había caído, comenzaron a levantarse voces que decían: esto no es necesario. Es demasiado radical. Dios es amor,
no juicio. Y poco a poco, los altares se fueron apagando. No por falta de poder, sino por exceso de distracción. El espíritu de Jezabel se movía como humo invisible. Penetraba los corazones cansados. Susurraba dudas a los que habían creído. Y ofrecía reconocimiento a los que anhelaban servir. Pero su mayor arma era el control. Donde el Espíritu de Dios daba libertad, ella imponía manipulación. Mientras tanto, los verdaderos profetas comenzaban a ser silenciados. Sus mensajes eran ridiculizados, censurados, ignorados. Las plataformas digitales los expulsaban. Las multitudes los acusaban de fanáticos. Y los templos modernos los consideraban una amenaza. Jezabel se pavoneaba entre las luces. El mundo la celebraba sin saber su nombre. Su influencia estaba en la música, en los discursos, en la moda y hasta en los púlpitos. Era invisible, pero omnipresente. Parecía imparable. Y justo cuando su poder alcanzaba su punto más alto, una voz tronó desde el cielo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El eco de esas palabras estremeció la tierra. Los verdaderos hijos del fuego sintieron que algo ardía otra vez dentro de ellos. El llamado estaba hecho. La guerra espiritual había comenzado. La reina del engaño había declarado la guerra. Pero también, sin saberlo, había despertado al ejército que la destruiría. El levantamiento de los profetas. El fuego que descendía en silencio comenzó a manifestarse de forma visible. No era un espectáculo, sino señales sobrenaturales que anunciaban la presencia de Dios en medio de la corrupción. Los nuevos profetas empezaron a despertar. No todos a la vez, sino uno por uno, en diferentes lugares del mundo. Una joven en un pequeño pueblo, que de repente comenzó a profetizar sobre líderes falsos. Un anciano en la montaña, cuya oración movía vientos y rompía cadenas invisibles. Un hombre entre la multitud, cuyos ojos brillaban y cuyas palabras confrontaban directamente el pecado disfrazado de espiritualidad. Cada señal era única, pero todas hablaban del mismo mensaje: el Espíritu de Dios no será silenciado. El fuego que Jezabel creía haber apagado estaba regresando con intensidad. Y mientras ella intentaba dominar con seducción y manipulación, el poder de Dios comenzaba a manifestarse de forma tangible. Al principio, pocos lo entendieron. Algunas iglesias lo rechazaron. Algunos líderes sintieron temor y confusión. Pero aquellos que tenían discernimiento lo reconocieron de inmediato. El verdadero avivamiento había comenzado. Los profetas comenzaron a hablar con autoridad. Deteneos de los falsos caminos. El tiempo de la tibieza ha terminado. El altar de Jezabel será derribado. Y donde sus palabras se escuchaban, el espíritu se movía. Pecados ocultos eran expuestos, corazones endurecidos se quebrantaban, y cadenas espirituales se rompían. Jezabel percibió el cambio. Su control empezaba a desmoronarse. Los mismos líderes que antes la apoyaban comenzaron a cuestionarla. Las multitudes empezaron a buscar a quienes hablaban con fuego real, no con promesas vacías. La reina del engaño rugió en silencio. No permitiré que estos simples mortales me derroten. Destruiré su fuego antes de que crezca. Pero cada vez que intentaba apagar la chispa, ésta se multiplicaba. Cada intento de manipulación era confrontado por señales sobrenaturales. Voces que no eran humanas, milagros repentinos, corazones que despertaban en medio de templos adormecidos. Así comenzó la verdadera guerra espiritual. No con espadas visibles, sino con fuego y autoridad del cielo. Jezabel había levantado su último engaño. Y los nuevos profetas, con llamas en sus ojos y voz profética, estaban listos para derribarla. El mundo espiritual temblaba. La batalla se acercaba. Y aunque la oscuridad parecía ganar en apariencia, el fuego de Dios no se puede contener. El fuego que los nuevos profetas habían encendido no podía permanecer oculto. Y Jezabel lo sintió de inmediato. Un frío extraño recorría sus venas, aunque su rostro permaneciera sereno y sonriente ante el público. Desde los púlpitos, intentó reprender, manipular y seducir, pero cada palabra suya era confrontada por autoridad celestial. Un joven profeta, apenas conocido,
se levantó en medio de un templo lleno. Basta de fingir. Tu mensaje no viene de Dios. Has confundido al pueblo, y hoy se acabará tu engaño. La multitud quedó en silencio. Algunos murmuraban, confundidos. Otros lloraban, sintiendo el peso del espíritu. Jezabel intentó sonreír, pero la sonrisa no le duró. Su espíritu reconoció la autoridad que ya no podía manipular. Cada intento de dividir la congregación, de desanimar a los líderes fieles, fue desarmado por el fuego de Dios que emanaba de los nuevos Elías. Allí comenzó la batalla. No con espadas visibles, sino con la fuerza del Espíritu Santo enfrentando el engaño. Cada palabra de Jezabel, cada promesa falsa, cada elogio disfrazado de bendición, se quemaba frente a los ojos de los presentes. La reina del engaño rugió internamente. Esto no puede ser. Yo controlo estos corazones. Pero los nuevos profetas no temieron. Sus ojos reflejaban un fuego antiguo. Sus labios proclamaban verdad, aunque el mundo no la aceptara. Y con cada declaración, la influencia de Jezabel se debilitaba. Los líderes comenzaron a ver su manipulación. Las multitudes comenzaron a discernir la mentira. Y el espíritu de Jezabel sintió el primer dolor real en siglos. Ese día, la primera victoria fue silenciosa, pero profunda. Jezabel no fue destruida, pero su poder quedó expuesto. Su trono tembló. Su control se resquebrajó. Y por primera vez, desde su retorno, sintió miedo. El choque no había terminado. Pero un nuevo capítulo se abría. El fuego de Dios comenzaba a barrer la oscuridad. Y Jezabel entendía que la guerra espiritual ya no podía ganar por susurrar o seducir. El aire estaba cargado. Los cielos observaban. Y la batalla final apenas estaba comenzando. El ataque desesperado. Jezabel estaba herida, pero no derrotada. Por primera vez en siglos, había sentido la resistencia de los hijos de Elías. Y aunque su orgullo estaba quebrantado, su astucia permanecía intacta. Su mente giraba veloz, calculando cómo aplastar el fuego que comenzaba a arder en todas partes. Primero intentó el miedo. Se levantó en templos, conferencias y plataformas, proclamando profecías falsas, predicciones de desastre para quienes seguían a los profetas auténticos. Usó testimonios inventados, visiones manipuladas y señales engañosas, buscando sembrar duda y terror en los corazones de los creyentes. Luego vino la seducción espiritual. Prometió bendiciones materiales, reconocimientos, milagros instantáneos. Ofreció lo que parecía fuego, pero era humo. Casi todos los que estaban débiles en discernimiento comenzaron a vacilar. Algunos profetas jóvenes fueron tentados a comprometerse, a bajar la guardia, a buscar aplausos en lugar de obedecer. Finalmente, desató la división y la confusión. Movió líderes unos contra otros, provocó celos y rivalidades. Plantó rumores, distorsionó mensajes y manipuló emociones. Era su estrategia más antigua, apagar el fuego desde dentro, debilitando el corazón de los siervos fieles. Pero el fuego de Dios no podía ser detenido. Cada intento de Jezabel de apagarlo era confrontado por señales sobrenaturales. Milagros que nadie podía explicar. Palabras que rompían cadenas invisibles. Llamas que surgían en lo secreto, donde ella no podía tocar. Por cada profeta que ella intentaba corromper, surgían dos más. Por cada palabra de miedo, el espíritu respondía con autoridad y claridad. Y mientras su poder parecía imparable, su desesperación crecía. Jezabel se dio cuenta de algo que no había sentido antes. El fuego verdadero no se compra, no se manipula, no se engaña. El fuego de Dios arde desde el corazón puro y rebelde, y los nuevos Elías lo llevaban con ellos. Su último ataque había fallado. Por primera vez, la reina del engaño comprendió que la guerra ya no era solo su dominio. Había despertado fuerzas que ni siquiera ella podía controlar. Y aunque aún no había sido destruida, sabía que el final se acercaba. El cielo estaba listo. El fuego no se detendría. Y Jezabel, por primera vez en 1000 años, temía de verdad. El fuego se multiplica. El fuego de Dios no se podía contener. Lo que comenzó en secreto, en lugares humildes y olvidados, comenzó a extenderse como un río de llamas en medio de la oscuridad. Los nuevos Elías ya no eran pocos.
Cada profeta levantado en lo secreto se convirtió en faro. Cada oración ardiente generaba otra chispa. Cada corazón quebrantado se unía al fuego, multiplicando su intensidad. En ciudades, templos y hasta en plataformas digitales, el Espíritu Santo comenzaba a manifestarse con poder sobrenatural. Pecados ocultos eran expuestos, enfermedades eran sanadas, vidas transformadas. Y la gente empezaba a discernir lo falso de lo verdadero. Jezabel lo sentía en su espíritu. El control que creía absoluto comenzaba a desmoronarse. Cada líder que antes la seguía ahora cuestionaba sus motivaciones. Cada multitud que la aplaudía comenzaba a buscar la verdad. Intentó un último intento de manipulación, promesas, seducción, amenazas disfrazadas de bendición. Pero el fuego no podía ser detenido. Cada intento era contrarrestado por manifestaciones de poder. Voces proféticas que resonaban, señales en lugares insólitos, milagros que atraían a los corazones puros. El aire estaba cargado de lo sobrenatural. El mundo espiritual temblaba. Y el espíritu de Jezabel, por primera vez, sabía que su reinado estaba llegando a su fin. Los nuevos Elías ya no eran invisibles. Sus nombres se empezaban a conocer, sus mensajes a replicarse, y su fuego a contagiar. La batalla estaba en su punto más intenso. La reina del engaño aún estaba en pie, pero el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, porque el fuego que ella intentó apagar ahora era un fuego imparable. Un fuego que no se mide en aplausos ni en influencia. Un fuego que viene del cielo, destinado a derribar altares falsos, purificar corazones y restaurar la iglesia. Jezabel lo sabía, el tiempo de las máscaras había terminado. Y cuando el fuego tocara su trono, su derrota sería inevitable. La caída de Jezabel comienza. El aire estaba cargado de tensión. Jezabel, que una vez reinó con seguridad, ahora sentía el peso del fuego que no podía controlar. Los nuevos Elías, fortalecidos y multiplicados, se presentaban ante ella. Sus ojos brillaban con autoridad celestial. Sus palabras no eran gritos ni amenazas, sino verdad pura que quemaba la mentira. Ella intentó resistir. Su voz, antes seductora y dulce, se volvió dura y llena de rabia. Movió líderes, templos y multitudes intentando sofocar el fuego. Pero todo falló. Cada intento de manipulación era desarmado por señales, milagros y discernimiento. Los profetas comenzaron a derribar sus altares uno a uno. Sus mentiras, expuestas. Sus alianzas, deshechas. Y el miedo que sembró durante siglos ahora regresaba hacia ella. En un templo masivo, Jezabel gritó: «Este fuego no puede vencerme. Yo controlo la fe de la gente». Pero los jóvenes profetas respondieron con la misma autoridad que Moisés en el desierto: «No hay nadie que gobierne sobre la iglesia salvo el Señor. Tu reinado termina hoy». Un viento sobrenatural recorrió el lugar. El altar de Jezabel comenzó a temblar, las luces se apagaron, y un silencio pesado cayó sobre la multitud. Cada palabra falsa que ella había enseñado comenzó a desvanecerse. Cada influencia corrupta se desmoronó. Y su poder, que parecía eterno, empezó a hacerse ceniza. Los corazones de los presentes, antes confundidos, ahora ardían en fuego verdadero. Los que habían sido engañados comenzaron a discernir la mentira. La iglesia dormida despertaba. Y Jezabel, por primera vez en 1000 años, conoció el sabor del miedo y la derrota. No había escape. No había plataformas, ni influencia, ni seducción que la salvara. El fuego que ella había intentado sofocar la consumía desde todos los ángulos. El cielo se regocijaba. El Espíritu Santo se movía sin restricción. Y los nuevos Elías, con autoridad y fuego, proclamaron la restauración que nadie podía detener. La sombra que persiste. El fuego de Dios arrasaba altares, derribaba mentiras y purificaba corazones. Los nuevos Elías avanzaban con autoridad, y la iglesia, por fin, despertaba. Pero Jezabel no iba a caer sin dejar su marca. Como una serpiente herida, desapareció en la sombra. No había tronos que la sostuvieran ni multitudes que la aplaudieran. Pero su espíritu, oscuro y astuto, permanecía. Desde la oscuridad observaba cada chispa de fuego, cada altar restaurado.
planeando su último acto desesperado. Sabía que su tiempo estaba cerca del final, pero también que la astucia milenaria podía dar un golpe que nadie esperaba. Su estrategia no sería abierta. No volvería a los púlpitos ni a las plataformas conocidas. Ahora su plan era más sutil: corromper desde las sombras, infiltrarse en lo sagrado y confundir a los elegidos. Pequeñas semillas de duda, alianzas disfrazadas de unidad, promesas de bendición en lugares donde el fuego aún no había llegado. La sombra de Jezabel no buscaba derrotar a los profetas con poder, sino con desconfianza, miedo y manipulación silenciosa. Donde había gloria, ella quería sembrar duda. Donde había santidad, quería sembrar orgullo. Y donde había obediencia, quería sembrar ambición. Pero a pesar de su astucia, había algo que no podía destruir: el fuego que ahora ardía en los corazones de los verdaderos hijos de Dios. Ese fuego era visible, fuerte, y estaba en más lugares de los que ella podía controlar. Jezabel rugió en lo profundo de la sombra: si no puedo gobernar, destruiré todo lo que no puedo poseer. El cielo la observaba. El fuego no se apagaría. Y los nuevos Elías, aunque aún sin verla, ya sentían su presencia. La sombra que acechaba, la serpiente que planeaba su último movimiento. El escenario estaba listo. La batalla final estaba a punto de estallar. Y aunque Jezabel parecía haber escapado, su tiempo de dominio estaba casi terminado. El inicio de la batalla final. La sombra de Jezabel emergió con fuerza. Ya no era solo manipulación desde las sombras. Era un ataque directo: tormentas de confusión, falsos milagros, líderes corrompidos, mensajes que prometían luz pero traían oscuridad. El fuego de Dios, que antes ardía en lo secreto, ahora se enfrentaba a su enemigo frontalmente. Los nuevos Elías se levantaron, y cada uno portaba autoridad y fuego celestial. Sus ojos ardían con el mismo poder que una vez derribó altares falsos en tiempos antiguos. Jezabel lanzó su ataque: falsa luz, falsa fe. Caigan ante mí o serán destruidos. Pero los profetas no temieron. Cada palabra que pronunciaban era respaldada por señales sobrenaturales. Milagros repentinos que rompían cadenas invisibles. Palabras que exponían mentiras al instante. Y corazones que volvían a arder con verdad y arrepentimiento. Los falsos profetas que antes la apoyaban comenzaron a caer, uno por uno, expuestos por la autoridad de Dios. La multitud, confundida al principio, empezó a discernir la diferencia entre fuego falso y fuego verdadero. Y cada ataque de Jezabel, por poderoso que fuera, era neutralizado por la manifestación del Espíritu. La batalla no era física, sino espiritual. Cada palabra de engaño enfrentaba una palabra de verdad. Cada intento de manipulación era confrontado con discernimiento. Cada chispa de miedo era sofocada por el fuego que ardía en los elegidos. Jezabel rugía, lanzando toda su astucia y poder oscuro. Pero su sombra ya no podía dominar. El cielo estaba con los hijos de Dios. El fuego verdadero había llegado. Y mientras la batalla se intensificaba, un pensamiento recorría su mente: mi tiempo de reinado ha terminado. Pero si caigo, arrastraré todo lo que pueda conmigo. El choque entre la mentira y la verdad alcanzaba su punto máximo. Los cielos observaban, y la tierra temblaba. Porque en ese momento, la batalla final había comenzado de verdad. La derrota de Jezabel. El aire estaba cargado de fuego y poder sobrenatural. Jezabel, la reina de la astucia y la manipulación, se enfrentaba ahora a la autoridad del cielo. Cada intento de engaño que había construido durante siglos se desmoronaba frente a los ojos de los elegidos. Los nuevos Elías se levantaron con fuerza colectiva. Sus palabras eran lanzas de fuego que atravesaban mentiras y mentores corruptos. Sus manos eran antorchas que iluminaban la oscuridad. Sus corazones, puros y quebrantados, irradiaban un fuego que ni Jezabel ni sus aliados podían resistir. Ella rugió, tratando de sostener su dominio. No, mi reinado no terminará. Pero cada trono falso temblaba, cada altar corrupto se desmoronaba. La multitud ya discernía la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Y los corazones antes engañados se volvían hacia la luz. El espíritu de Jezabel se retorcía en desesperación. Intentó huir,
intentar otra manipulación, pero el fuego del cielo la perseguía. Sus aliados caían uno tras otro, expuestos por la autoridad de Dios. Y finalmente, frente a los ojos del mundo espiritual y natural, su sombra comenzó a desaparecer. El grito de su orgullo se apagó con un viento sobrenatural. Su influencia, que había sembrado confusión y engaño durante siglos, fue desmantelada por completo. No había escape, no había truco, no había manipulación que la salvara. El cielo se regocijaba. El Espíritu Santo descendía con gloria. Y los nuevos Elías, con autoridad y fuego, proclamaron la victoria. El engaño ha terminado. La iglesia ha sido purificada. El Señor reina. La sombra de Jezabel fue vencida. El falso fuego, apagado. Y por primera vez en siglos, la iglesia respiró, libre del espíritu que la había corrompido. El combate había sido feroz, pero la victoria de Dios era completa, irreversible y gloriosa. Aunque Jezabel ha sido derrotada y la iglesia restaurada, la historia no termina aquí. El espíritu de engaño nunca descansa. Siempre buscará infiltrarse, disfrazado de luz, seduciendo corazones distraídos, tentando con reconocimiento, poder y comodidad. Por eso, la vigilancia espiritual debe ser constante. Cada creyente es llamado a permanecer firme, ardiendo en fuego, guiado por la verdad y el Espíritu Santo. Los nuevos Elías continúan su misión, levantar corazones, despertar conciencias, purificar altares y fortalecer la fe verdadera. Y tú, que has leído esta historia, eres parte de este movimiento. Dios te llama a discernir, a permanecer firme y a no permitir que la tibieza o la mentira penetre en tu vida. Esta historia es un recordatorio de que el fuego verdadero no depende de escenarios, títulos ni fama, sino de un corazón entregado, humilde y obediente. El tiempo de la restauración ha llegado, y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Si esta historia te impactó y quieres ver más relatos proféticos, suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y familiares, y déjanos tu comentario. ¿Cómo estás avivando el fuego de Dios en tu vida? Dale like si crees que el Espíritu Santo sigue moviéndose hoy y comparte este mensaje para que otros también sean despertados. Que el fuego de Dios siga ardiendo en tu corazón, y que la verdad siempre venza al engaño. La batalla continúa, pero el Señor es vencedor, y su iglesia nunca será derrotada.